Descargo de responsabilidad. No soy el autor de esta historia y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 5. Días de paz. Sune miró fríamente a la figura que se inclinaba ante él. La joven china aún no había levantado la cabeza tras el saludo, sin mostrar intenciones hostiles, aunque él era muy consciente de lo engañosas que pueden ser las apariencias. Lambo, el joven se giró hacia él, pero él mantuvo la vista fija en su invitado. Ve a la habitación de Moka y duerme allí esta noche. Dile que mañana te lo explicaré todo. Pero, Lambo intentó protestar, pero Tsuna lo interrumpió. Vete, gruñó, asustando al joven. El fuego bajo su piel se apagó ligeramente tras su breve viaje al futuro, pero seguía allí, alimentando su ira. Una ira que le costaba más controlar de lo que le habría gustado. Su antiguo guardián salió corriendo, recogiendo rápidamente sus cosas antes de irse. Ni Tsuna ni su invitado inesperado se movieron hasta que oyeron cerrarse la puerta principal. Supongo que debería ofrecerte té o algo, ofreció Tsuna sarcásticamente, mirando con cautela a la chica frente a él. Para nada, Sabada Dono. Permíteme encargarme, dijo con respeto mientras levantaba la cabeza, mostrando unos ojos índigo que combinaban con su ropa. Antes de que él pudiera reaccionar, de repente apareció una mesa sencilla entre ellos, con 2 tazas de té humeante. Tsuna entrecerró los ojos mientras se sentaba con cautela frente a ella, examinando sutilmente la ilusión que tenía ante sí. Desde la lucha contra el Byakugan, se había vuelto muy bueno percibiendo las llamas, capaz de detectar diferencias incluso en cantidades mínimas. Por eso podía sentir incluso las llamas latentes de yokais más fuertes como Moka. Gracias a esto, pudo saber que la chica frente a él no usaba energía yokai, solo llamas de niebla pura. Lo que fue aún más sorprendente fue que podía sentir la alta calidad de sus llamas, a pesar de no ver ningún anillo que las amplificara. Eso le indicó 2 cosas, la chica probablemente era humana y era muy fuerte. ¿Qué familia te envió y para qué? Deberías saber lo poco que significo para los mongola, afirmó sin rodeos, consciente de su posición ante la mafia. La omerta es la única razón por la que todavía me consideran parte de la mafia. Entonces, ¿qué sentido tendría que me visitaras aquí en esta pequeña escuela, totalmente aislado del resto del mundo? Preguntó con curiosidad, buscando también indicios de si la chica sentada frente a él conocía la naturaleza exacta de la escuela. Permítame aclararlo, Sabada Dono, dijo respetuosamente, sin borrar su expresión estoica. No represento a ninguna familia. Solo vine a entregar una oferta de mi ama. Tiene conexiones con varias familias de la mafia, las tríadas e incluso con algunas facciones yokai selectas. Sus ojos se abrieron un poco al oír esto último, aunque se apresuró a disimular la expresión. Pero presentía que la chica lo había visto de todos modos, los Mist solían notar los pequeños detalles con mayor facilidad que la mayoría. Podría decirse que es una identidad neutral. ¿Y quién es esa ama tuya? ¿Qué quiere de mí? Tsuna seguía sospechando. Una variable desconocida era aún más peligrosa para él que los peligros conocidos que representaba la mafia. Es conocida por muchos nombres, pero entre la mafia, se la conoce principalmente como la mercante Della Verita. Su oferta es una simple invitación a visitar su tienda y le desea que pueda hacer negocios rentables con usted en el futuro. Lenta y cuidadosamente, sacó una tarjeta de visita, procurando que todos sus movimientos fueran visibles. En el fondo, a Tsuna le pareció un poco insultante que lo tratara como si fuera un animal asustado o herido. Ignorando sus pensamientos dispersos, miró la tarjeta que tenía delante. Era una tarjeta sencilla, con el nombre, Tesoros de los 7 Mundos, escrito en letra curva en el centro y una dirección debajo. Lo curioso era que la tienda estaba en el mundo humano, en las afueras de Tokio, lo cual resultaba extraño considerando la aparente conexión de esta señora con la mafia y la tríada. Y también dudaba que los yokai estuvieran radicados en Tokio. ¿Qué tengo yo que tu ama necesite? Atrás quedaron los días en los que podía confiar en cualquier figura extraña que apareciera en su vida, por mucho que añorara esos días ingenuos. No conozco los pensamientos de mi señora, aunque está deseando conocerte, Sabada Dono, respondió con diplomacia, esquivando por completo la pregunta. Aunque me pidió que le comunicara que, entre las muchas maravillas de su tienda, también posee el antídoto contra la mortal enfermedad del cráneo, la enfermedad del ángel. Tsuna entrecerró los ojos al oír esto último.
confirmó que este misterioso comerciante lo vigilaba desde hacía tiempo. Rápidamente sacó conclusiones precipitadas, pensando en toda la información que podría tener sobre él y sus allegados, y en las diversas maneras en que podría usarla para chantajearlo. Tuvo que contener la ira ante la idea de hacerles daño a sus amigos. La chica ignoró la intención asesina apenas disimulada que la dirigía y, en cambio, se levantó y le hizo una reverencia. Al enderezarse, él ya podía ver que su figura se volvía cada vez más borrosa, la ilusión comenzaba a disiparse. Esperaremos su visita cuando le sea conveniente. Que tengamos una relación mutuamente beneficiosa, Bongola X. Con sus últimas palabras, desapareció junto con la mesa y cualquier otra evidencia de su presencia, dejando a Tsuna solo, sentado atónito en la habitación oscura. Ella lo llamaba Décimo y, por más que lo intentaba, no entendía por qué. Tenía que saber lo ocurrido en la ceremonia de la herencia, pero aún así usaba ese título. ¿Por qué? Esa pregunta lo mantuvo despierto la mayor parte de la noche. Carita horizontal de cansancio. ¿Tsuna-kun?, preguntó Moka, mirando con curiosidad al moreno en cuestión. Tarareó Tsuna mientras pasaba distraídamente la página del libro que sostenía. Estaba sentado en la rama de un árbol, mientras que Moka estaba sentada al pie, con aspecto de no tener ninguna preocupación. Pasaron unas semanas desde su pelea con Jin y las cosas finalmente se calmaron. Jin y Tsuna se ignoraban mutuamente la mayor parte del tiempo, sin energías para lidiar con el otro con los exámenes parciales a la vuelta de la esquina. Él seguía entrenando con Aiji en el dojo del club de karate cada pocos días para mantenerse en forma. También empezó a reunirse con Moka temprano por la mañana todos los días para que ella pudiera recibir su dosis diaria de sangre y él pudiera recibir su tratamiento, por así decirlo, aunque aún tenía más preguntas que respuestas sobre su propia condición. Se frustró tanto con este misterio que incluso consideró contactar con algunos viejos aliados. ¿Es este un entrenamiento normal para ese poder humano tuyo? Su pregunta lo sacó de sus pensamientos errantes y la miró con curiosidad. Esto era nuevo, se sentía cada vez más cómodo con ella. Desde la ceremonia, Tsuna tendía a mantenerse alejado de la gente. Se sentía incómodo estando rodeado de demasiada gente y su paranoia se desató al instante. También sentía que nadie necesitaba a Dame Tsuna cerca, así que prefería mantenerse en la sombra antes que volver a ser intimidado. Sin embargo, desde que la conoció, toleraba su presencia y la de Tsukune porque era interesante y sentía cierta afinidad con ella. Al menos esa había sido la excusa al principio. Empezó a pasar más tiempo con ellas, a participar en los acontecimientos e incluso a interesarse. Tras su breve visita al futuro, se relajó en su presencia, le produjo un efecto tranquilizador. Cada vez que hablaban o se sentaban en silencio, sentía una paz inusual. Poco a poco, bajaba la guardia cuanto más pasaba cerca de ella. Le costaba admitirlo, pero le gustaba. Finalmente levantó la vista del libro y observó a Tsukune, que forcejeaba. Tenía una cuerda alrededor de la cintura atada a un neumático grande. Sobre el neumático, había un refrigerador grande con Lambo sentado encima, gritándole palabras de aliento al chico humano. Tuvo que arrastrarlo todo por un pequeño campo lleno de minas terrestres que le había ordenado al adolescente colocar el día anterior para entrenar. No eran tan potentes como para preocuparse por lesiones permanentes, pero aún así, dejaban un dolor considerable. Y si Tsukune siquiera pensaba en detenerse, Lambo había sido sobornado para que empezara a lanzarle granadas y cualquier arma que pudiera conseguir. Tsuna solo observó con apatía mientras escuchaba pequeños gemidos de dolor de su estudiante, cuyo cuerpo ya mostraba bastantes marcas de quemaduras y otras heridas, antes de volverse hacia Moka con una cara cuidadosamente vacía. No hay nada malo en eso. Ante el puchero que ella le dirigió, suspiró. Créeme, mi entrenamiento fue mucho más peligroso que esto, explicó, antes de volver a su libro, solo para dejarlo cuando sintió que Moka estiraba la mano y tiraba de su chaqueta. ¿Pero para qué entrenabas?, preguntó con una mirada curiosa, que Tsuna distraídamente calificó de adorable. O sea, Tsukune entrena para defenderse de los monstruos. Entonces, ¿qué era tan peligroso como para que tuvieras que entrenar así? Tenía monstruos de otra clase persiguiéndome. Cerró los ojos, reflexionando, antes de abrirlos y mirarla fijamente a los ojos, con el rostro serio. Debía hacerme cargo del negocio familiar. Y no era una profesión pacífica, le dijo,
pensando en todas las batallas que había librado en el pasado. Ella lo miró fijamente, con una leve sonrisa en los labios. Últimamente, Tsuna comenzaba a abrirse poco a poco. A veces compartía detalles de su pasado, algún recuerdo gracioso de aquí o algunas respuestas sinceras a sus preguntas. También se volvió más abierto con los demás. Aunque fuera mínimamente, como tolerar su presencia un segundo más o sonreír con un poco más de sinceridad. Tsukune y Kurunu probablemente no se dieron cuenta, pero ella sí y no podría estar más feliz. En respuesta, también compartió más sobre su pasado y su familia con él. Empezó a reírse casi histéricamente al pensar en algo interesante. Tsuna la miró, con las cejas arqueadas en una pregunta silenciosa. «Eres igualito a mi hermana, Akane-echan. Siempre era tan fría y estricta por fuera, pero cuando estábamos los dos me sonreía y se comportaba con cariño, igual que tú», explicó, señalándolo. Tsuna pareció ofendido, saltando rápidamente de su percha, mirando fijamente al vampiro que se reía, aunque no había ningún calor detrás de ello. «No soy mimoso», replicó, pero se le encendieron las mejillas. En el fondo, Tsukune seguía forcejeando mientras Lambo lo animaba. «Pero lo eres. Mira, te lo mostraré», dijo Moka, abriendo los brazos como si fuera a abrazarlo. Antes de que Tsuna pudiera decidir si realmente quería evitar a la chica que se acercaba lentamente, se escuchó un fuerte estruendo que los distrajo a ambos. Mirando hacia donde Tsukune fue visto por última vez, solo pudieron ver mucho humo y escuchar a Lambo riendo alegremente. Tsukune, gritó preocupada mientras corría hacia su otra amiga. Tsuna la agarró rápidamente y la frenó antes de que pudiera seguir el ejemplo de Tsukune y explotar. Sin darse cuenta, su mano la rodeó por la cintura y la guió con suavidad a través del campo minado. Tampoco notó que la vampira se sonrojó intensamente antes de inclinarse hacia él. Al llegar al cráter humeante, encontraron a Tsukune en el fondo, inconsciente. Parecía una caricatura quemada del humano que conocían, pero Tsuna sabía por experiencia que no era nada grave. Al oír un gruñido de su estudiante, se giró hacia Moka con una sonrisa. «Mira, está respirando». La chica simplemente le dio un golpe en el hombro, bastante leve, aunque aún le dolía un poco gracias a su fuerza natural, y le hizo un puchero furiosa. «Vale, vale, lo sacaré». Murmurando sobre mujeres mandonas, saltó junto al adolescente inconsciente. Carita horizontal de cansancio. «No veo nada de qué preocuparse». Tsuna empujó juguetonamente a un Tsukune inconsciente que llevaba a la espalda. El humano maltratado, que se veía mucho mejor de lo que lo encontraron, con solo algunos rasguños y quemaduras leves, emitió un débil gemido en respuesta. «He tenido heridas peores que esta. Ponle una curita y se recuperará enseguida». No tiene nada de gracioso. Podría haberse lastimado gravemente. Moka seguía haciendo pucheros, nada contenta con sus métodos de entrenamiento. Llevaba en brazos a un Lambo dormido, que se durmió al instante después de que ella lo levantara con preocupación. Lambo-kun también podría haberse lastimado, insistió, sin ver ninguna reacción del exmafioso. Él simplemente se encogió de hombros en respuesta y envió algo extrañamente cercano a una mirada cariñosa hacia el chico. «No, Lambo es mucho más duro de lo que parece. Créeme. Además, es mejor que Tsukune esté un poco herido ahora, así su cuerpo estará más preparado cuando se meta en serios problemas», explicó con seriedad. «No olvides que ambos somos humanos. Necesitamos algo que contrarreste las ventajas naturales que los yokai tienen sobre nosotros. Y tu otro yo no siempre estará ahí para rescatarnos». No pudo mirarla a los ojos mientras avanzaba. Obviamente, no vio el ceño fruncido que ella le dirigió. Caminaron juntos en silencio, ambos sumidos en sus pensamientos. Carita horizontal de cansancio. «¿Sabes? Es un poco raro que quieras ir temprano a la escuela, solos los dos, dejando atrás a Tsukune». «¿Qué pasa?», preguntó Tsuna con curiosidad. Extraño, si hubiera sido cualquier otra persona habría sospechado muchísimo, pero Moka era diferente. Confiaba en ella más de lo razonable y eso a veces lo asustaba. Ella se sonrojó levemente y no lo miró a los ojos. No dejaba de tocar su rosario mientras caminaba con él. Le pedía a Kurumu que se asegurara de que llegara bien a clase. Parecía muy contenta de estar sola con él. Además, hacía tiempo que no estábamos solos, explicó, sonriéndole levemente.
Y Ura-chan también quería hablar contigo sin los demás. Ura-chan, preguntó, levantando una ceja, pues no le sonaba el nombre. Moka rió tímidamente. Me refiero a mi yo sellado. Pensé que sería de mala educación llamarla siempre otra yo, así que pensé en un apodo. Y como pasa la mayor parte del tiempo en el Rosario, decidí llamarla Ura-chan, dijo con una sonrisa radiante antes de hacer pucheros. Pero no le gusta. Al ver su expresión, Tsuna no pudo evitar reír suavemente. Ura-chan. Me suena bien. ¿Y cuál será tu apodo? Omote le sonrió casi literalmente, feliz de que le gustaran sus apodos. Si libero el sello, ¿no significaría una explosión gigantesca de poder yokai? No sé tú, pero no quiero atraer a un montón de idiotas sedientos de sangre. Y además, ¿no te quedarías inconsciente al menos unas horas? Las clases empiezan pronto, le recordó, sin entender por qué no podía hablar con Uramoka después de sus clases. El rosario se movió un poco y ella lo miró, con la cabeza inclinada hacia un lado mientras escuchaba a su otro yo. Ura-chan dice que, como no planea pelear en absoluto, la mayor parte de su poder no se liberará. Y como nuestro cuerpo no se verá afectado por la liberación de energía, como mucho tendré un poco de sueño después. Al menos en teoría, dijo con incertidumbre. Tsuna suspiró al ver que no había forma de retrasar su conversación. Lo peor era que sospechaba de que quería hablar el lado vampírico. Aquí no pasa nada, dijo mientras tomaba suavemente el rosario y lo tiraba hacia abajo. El sello no mostró resistencia. Sin la fanfarria habitual, Tsuna observó cómo el cabello rosa de Moka se volvía plateado, sus ojos verdes rojos y su cuerpo maduraba. Nunca entendió la razón de esto último, pero normalmente simplemente lo ignoraba e intentaba que su cuerpo hiciera lo mismo. Con poco éxito. Tras transformarse por completo, Moka cruzó los brazos y lo miró con una mirada extraña. Era un poco diferente de las miradas indiferentes que solía recibir de ella, algo difícil de interpretar. Tampoco ayudaba que mirarla a los ojos le recordara su encuentro con una versión futura de ella. Se aclaró la garganta, intentando convencerse de concentrarse en la vampira que tenía delante, pero no era tarea fácil. Se apartó de ella, por si se enfadaba y lo atacaba, o si volvía a perder el control y hacía algo de lo que se arrepentiría. ¿Qué pasa?, preguntó en un intento bastante flojo de parecer frívola. La forma en que entrecerró los ojos le indicó que no lo había conseguido. Moka permaneció en silencio durante un minuto entero, observándolo. Estaban solos, ya que normalmente hacían un pequeño desvío de camino a la escuela que les permitía evitar a la mayoría de los estudiantes. Lo cual no era fácil con su creciente club de fans y acosadores intentando averiguarlo todo sobre su rutina diaria. Al menos Lambo tenía una buena cantidad de granadas y Tsuna pudo practicar su puntería con explosivos. ¿Te estás muriendo, no?, preguntó ella finalmente sin rodeos, con apenas un mínimo de simpatía en su fría voz. Conmocionado, Tsuna la miró con incredulidad antes de reír nerviosamente, sin darse cuenta de cómo se alejaba. Ella se acercó a él, sin dejarlo escapar de su vista, como si fuera a correr a la primera oportunidad que le diera. No se equivocaba del todo. ¿De qué hablas? Ya sabes que soy la viva imagen de la salud. Deberías preocuparte más por Tsukune. Es un tipo desafortunado, ¿sabes a qué me refiero?, divagaba mientras seguía retrocediendo. Finalmente, su espalda chocó contra un árbol, sin dejarle espacio para retroceder. Moka estaba frente a él, mirándolo en silencio, para nada impresionada por lo que hacía. Tsuna intentó pensar en algo, cualquier cosa para cambiar de tema, pero no se le ocurrió nada. De repente, como si se le hubiera ido el viento, se detuvo. Se sentía cansado, muy cansado. Sus hombros se hundieron bajo cargas invisibles y sus ojos perdieron la luz. Miró al suelo, sin mirarla a los ojos. Sí, probablemente, admitió en voz baja, tanto para ella como para sí mismo, por primera vez. No tengo ni idea de qué es, pero me está matando por dentro. En cuerpo y mente. Sinceramente, soltó una risa sin humor al analizar la situación. Después de todo lo que he tenido que afrontar, después de tantas dificultades, ¿eso es lo que me va a matar? ¿Algún tipo de enfermedad? Negó con la cabeza, intentando ahuyentar los pensamientos depresivos.
Sabía que su método de relegar los problemas a rincones oscuros de su mente no era muy sano, pero funcionaba hasta que tuvo que afrontarlos. ¿No puedes hacer nada?, preguntó Moka en voz baja, con un tono algo triste. Nunca estaba seguro, no con su personalidad liberada. La mayoría de las veces, era difícil descifrarla, incluso para él. No sin entregar lo que me quedaba de orgullo, admitió, y esa fue la parte más difícil. Desde que lo perdió todo tras la ceremonia de la herencia, intentó controlarlo todo en su vida, no queriendo que nadie volviera a tener poder sobre él. La verdad era un trago amargo, no podía resolver esto solo. Que me chupes la sangre a diario funciona como una solución temporal por alguna razón, pero tarde o temprano, mi cuerpo o mi mente cederán. Ella no dijo nada, solo lo miró fijamente. Suna estaba seguro de que si alguien la conocía, comprendería su reticencia a pedir ayuda. Desde el poco tiempo que la conoció, era evidente que era una persona orgullosa y quería hacerlo todo ella misma, sin depender de los demás. Era un marcado contraste con su apariencia, recordándole una vez más a Chrome y Mukuro. Con ese divertido pensamiento, se acercó a ella, le entregó el rosario antes de caminar hacia la escuela. Vamos. Omote-chan nos regañará a ambos si llegamos tarde, le dijo con una sonrisa casi falsa. Moka solo arqueó una ceja, perpleja, ante el nuevo apodo de su otro yo antes de seguirlo, sin volver a cerrar el sello todavía. ¿Por qué me cuentas esto a mí y no a mi otro yo?, se preguntó después de unos minutos de caminata. Aún no se habían topado con ningún otro estudiante, lo cual consideraba una bendición. Viendo la atención que Omote solía atraer con solo pasar, temía la cantidad de fanatismo que les aguardaba si alguien veía a Aura paseando tranquilamente con él. Objetivamente hablando, su yo hermético era la personificación de la ternura, pero este Moka básicamente había reinterpretado la palabra sexy. No es que la hubiera estado mirando ni nada por el estilo. Ojalá no notara el rubor que se le encendió ante la inesperada idea. Ella le hizo una pregunta, ¿verdad? Él negó levemente con la cabeza, intentando aclarar sus ideas antes de responder. Si entiendo bien, ella no es tan consciente del mundo exterior como tú cuando intercambias lugares. Moka asintió levemente en respuesta. Supongo que necesitaba decirle esto a alguien, pero se preocuparía innecesariamente por mí mientras no pudiera hacer nada para ayudar. Además, una pequeña, pero genuina sonrisa le tocó el rostro mientras miraba el cielo despejado con ilusión. Quiero disfrutar de estos momentos de paz mientras pueda. Su única respuesta fue el silencio, pero no había nada malo en ello. Se sentía bien caminar junto a esta Moka que siempre lo ponía nervioso. Había una comprensión silenciosa entre ellos, sentía como si, por primera vez en mucho tiempo, no estuviera solo con sus cargas, como si hubiera alguien que, como mínimo, lo comprendía mucho mejor que nadie. Un suave gruñido salió de su anillo y él puso los ojos en blanco con una sonrisa cariñosa. Eso ya lo sé. Dime algo que no sepa, dijo, confundiendo a Moka. Estaba a punto de preguntarle con quién hablaba, pero Tsuna la sorprendió de nuevo al quitarse el anillo de la mano derecha y ponérselo en las manos. Ella lo observó con curiosidad, la pequeña cara de león parecía vibrar en su lugar. Notó que era el mismo anillo que llevaba en la mano derecha desde el incidente con Jin. A primera vista, no tenía nada de especial, pero cuanto más se concentraba en él, más sentía una tenue energía emanando de él, similar a las balas que usó contra Tsukune. ¿Qué es esto?, preguntó, fulminándolo con la mirada cuando el solo rió entre dientes antes de volver a caminar. Por muy interesante que le pareciera o por mucho que le gustara a su otro yo, no toleraría que nadie le faltara el respeto. Es solo Natsu, dijo después de unos segundos, lo que provocó que ella arqueara una ceja. Es bueno, puedes llamarlo mi compañero animal. Suele ser un poco miedoso, pero bastante confiable si las cosas se ponen difíciles. Pero parece que le caes muy bien, por alguna razón. Considéralo un amuleto de buena suerte para ambos hasta los exámenes parciales, le dijo, con las manos detrás de la cabeza con despreocupación. Y definitivamente no se sonrojó. Para nada. Volvió a mirar el anillo y notó un ligero calor que emanaba de él. Y al aguzar el oído, oyó un leve sonido, similar al de un gatito, pero presentía que provenía de algo más fuerte que un gatito promedio. Ciertamente sonaba tímido y un poco receloso, como si temiera que no le gustara. En general, el anillo parecía tan extraño y contradictorio como su dueña.
No es la única razón por la que me lo das, ¿verdad?, preguntó finalmente después de terminar de inspeccionar a Natsu. Sí. Tsuna sintió con facilidad, pero se negó a dar más detalles. Por mucho que Moka quisiera que le contara más, sabía que era casi tan terco como ella. Y al oír el sonido de los estudiantes charlando, decidió que esta charla tendría que continuar en otro momento. Con una última mirada al misterioso humano que caminaba a su lado, colocó el rosario nuevamente en su lugar, dejando que su yo ingenuo tomara el control una vez más. Carita horizontal de cansancio. Moka-chan, juega conmigo, gritó Lambo con una voz fuerte y desagradable, sosteniendo un rompecabezas con temática de monstruos que nadie tenía idea de cómo había conseguido. Claro, Lambo-kun, asintió con una sonrisa radiante, antes de mirar a un lado con cierta preocupación. Pero no hagamos ruido, ¿vale? Los demás están un poco cansados, así que déjenlos descansar un poco, dijo, tomando la mano del joven y llevándolo al otro extremo del aula. Tsuna abrió un ojo para mirarlos, antes de volver a cerrarlo y descansar un poco la cabeza dolorida. Estaban en la sala del club de periodismo. Tsuna, Tsukune y Kurumu se desplomaron sobre sus escritorios, completamente agotados por los exámenes parciales. A diferencia de Moka, quien no tenía muchos problemas académicos, los tres estaban en el otro extremo de la balanza. Después de todo, debido a sus calificaciones por debajo de la media en la secundaria, tanto Tsuna como Tsukune terminaron en la Academia Yokai, uno de los pocos lugares donde pudieron entrar. Me duele la cabeza, gimió Tsukune, sin energías ni para levantar la cabeza. Fueron unas semanas especialmente dolorosas para él, porque Tsuna insistió en que siguieran entrenando incluso a medida que se acercaban los exámenes parciales. Era especialmente injusto, porque mientras él era maltratado, quemado o simplemente volado por los aires, su entrenador seguía estudiando sin ninguna preocupación. Kurumu emitió un gruñido indescifrable en respuesta, con un aspecto aún peor que el de ellos dos. Su ropa estaba desaliñada, como si estuviera tan cansada que ni siquiera hubiera podido prepararse adecuadamente. Además, Tsuna también podía ver cómo su cabeza echaba humo, como si tuviera el cerebro frito. Aunque intelectualmente sabía que debía estar viendo cosas, extrañamente olió algo quemado. ¿Qué te pasó?, preguntó Jin al entrar en la habitación. No se veía tan mal como ellos, pero tenía una vibra de ya terminé con el mundo a su alrededor, sentado en el escritorio del profesor como siempre. Tsuna no se molestó en responderle. Él y el hombre lobo acordaron una tregua algo incómoda. Intentaron interactuar lo menos posible e ignoraron en gran medida la existencia del otro, ya que Moka parecía perdonar lo sucedido después de su primer encuentro, siempre que se portara bien. Claro que al principio no funcionó, así que cuando Tsuna finalmente perdió la paciencia, procedió a quitarle el rosario a Moka y dejó que el vampiro hablara un rato con el presidente del club. Desde entonces, aprendieron a tolerarse. Siendo honesto, dejando de lado el lado pervertido de Jin, le parecía que el estudiante mayor era alguien con quien era fácil llevarse bien. Sentía una pasión sutil e imperceptible por el club de periodismo y tenía sus momentos en los que se comportaba como un estudiante de último año responsable y maduro. En cada una de esas ocasiones, decidía arruinar el efecto con un chiste malo o un comentario perverso, pero aún así, Tsuna decidió olvidar el pasado. Tsukune, por otro lado, seguía el ejemplo de Moka y decidió ser amigo de Jin siempre y cuando no volviera a sus andadas. Quizás por eso o porque no fue él quien lo venció, el hombre lobo también se mostró cordial con él. Aunque en privado Tsuna tenía otra teoría al respecto, era demasiado pronto para afirmarlo con certeza. Están un poco cansados después de los exámenes, explicó Moka mientras seguía jugando con Lambo. Quién sabe de dónde sacaron un libro para colorear y el joven bovino estaba ocupado enseñándole su trabajo. ¿Qué? ¿Un poco de estudio te cansa tanto? Jin se rió tanto que incluso tuvo que apoyarse en el escritorio, y se le llenaron los ojos de lágrimas. Kurumu le dirigió una mirada fulminante y unas maldiciones sin sentido que pasaron desapercibidas. Le tomó un minuto entero controlarse. Pero en cuanto se calmó, se acercó a Moka con una sonrisa encantadora, completamente evidente por la mirada fulminante que le dirigió Lambo. O por la pequeña granada morada que sacó. Bueno, a mí no me importa. Si reprueban y se quedan en clases extraescolares, tendré más tiempo a solas con mi Moka-chan, así que adelante, les dijo mientras rodeaba a la vampira con el brazo, aunque ella se apartó rápidamente.
Lo dice el tipo que el año pasado tuvo las puntuaciones más bajas de todo el año, replicó Tsuna sin dudarlo, provocando que Jin se diera un golpe en la cara contra el suelo. ¿Cómo lo supiste? Aiki-senpai. Seguimos haciendo par los martes y viernes. ¿Le gusta charlar? Muchísimo, explicó Tsuna mientras se levantaba con un bostezo. Parecía un poco inestable, pero logró no caerse. Oh, no deberías ignorar a Lambo. Suele ser creativo. ¿De qué hablas?, preguntó el hombre lobo perplejo, antes de atrapar algo que Lambo le lanzó. Atrapé a tu recogepelotas, ¿y ahora qué haces?, se interrumpió al darse cuenta de lo que sostenía. Una granada morada muy realista. Logró lanzarle una mirada fulminante a Tsuna antes de que explotara, captando la sonrisa burlona que le dirigió el exmafioso. Kurumu y Tsukune se levantaron de un salto al oír el sonido resonar en el aula. Este último se cacheó frenéticamente como si creyera haber sido él quien explotó. Una humareda negra llenó la habitación hasta que Moka abrió las ventanas de golpe. Al disiparse el humo, apareció Jin, de pie en su lugar, mirándose la mano con expresión atónita. La granada no era muy potente, solo lo tiñó de negro de pies a cabeza con hollín. Lambo reía histéricamente junto a Tsuna, a quien corrió tan pronto como pudo. Eso no tiene gracia. Moka los regañó a ambos cuando vio a Tsuna riéndose disimuladamente, aunque incluso ella tenía una pequeña sonrisa. Depende de dónde estés, dijo antes de salir de la habitación con su joven protegido a cuestas. Necesito dormir un buen rato. Nos vemos. Sabada. Rugió Jin, corriendo tras él. Carita horizontal de cansancio. Tsuna bostezó ruidosamente mientras caminaba hacia la escuela con Tsukuke, Kurumu y Moka. Su uniforme estaba un poco desaliñado, como si no tuviera energía para arreglarse bien. También tenía unas ligeras ojeras. ¿Qué te pasa? ¿Moka volvió a beberte demasiada sangre? ¿O han estado haciendo travesuras a nuestras espaldas?, preguntó Kurumu con una sonrisa pícara, disfrutando del rostro sonrojado de Moka y el enfado de Tsuna. A diferencia de él, ella y Tsukune parecían normales, dejando atrás el estrés de los exámenes parciales. No, solo me cuesta un poco dormir, dijo Tsuna, aunque no muy convincente. A decir verdad, sus pésimos hábitos de sueño eran solo uno de los problemas de una larga lista. La aparición de esa misteriosa chica y su conexión con la mafia lo preocupaban. Pensaba que su vida con la mafia había terminado, pero parecía que la mafia no había terminado con él. Se resistía, pero tuvo que admitir que Moka y los demás eran sus amigos ahora y no quería que se involucraran en la mafia de ninguna manera. No quería que la historia se repitiera ante sus ojos. ¿Qué pasa ahí?, preguntó Tsukune con curiosidad, señalando hacia adelante. Frente a la entrada de la escuela, un gran grupo de estudiantes se encontraba reunido ante un gran pizarrón. Muchos lloraban, algunos se abrazaban de alivio, mientras que otros parecían destrozados. Esos son los resultados parciales de los estudiantes de primer año, respondió una voz perezosa a sus espaldas. Al darse la vuelta, se encontraron con Jin, quien les dedicó una sonrisa maliciosa a modo de saludo. Los resultados de segundo y último año están dentro. Supongo que a la universidad le gusta humillar a los de primer año un poco más que a los demás, explicó la pregunta no formulada. Entonces, ¿por qué estás aquí?, preguntó Kurumu, con los ojos entrecerrados por la sospecha. Para reírme cuando estos dos vean sus horribles notas, dijo sin un rastro de vergüenza, señalando a los chicos. Ninguno de los dos se levantó para defenderse, más que conscientes de su rendimiento académico. Terminemos con esto de una vez, murmuró Tsuna mientras caminaba hacia la pizarra, seguido por los demás, con el corazón lleno de inquietud. El numeroso alumnado prácticamente se desmoronó ante Moka y Kurumu, los dos ídolos del primer año. Los chicos recibieron miradas de celos y amenazas de muerte de los fans reunidos mientras caminaban detrás de las chicas, pero no era nada nuevo para ninguno de ellos. Moka se inclinó hacia adelante con entusiasmo, intentando encontrar su nombre entre las puntuaciones. De los cuatro, ella era la que estudiaba y dedicaba más esfuerzo a sus estudios, y parecía que no le faltaría recompensa. Ah, soy la 13ª de su grado, declaró feliz al ver su nombre en la parte superior de la lista. Los estudiantes a su alrededor la miraron con asombro y susurraron entre ellos. No solo es la chica más bella de la academia, sino que también es inteligente.
Y tiene una buena personalidad y no es para nada presumida. Ella es perfecta. La chica ideal número 1. Cásate conmigo, Moka-san. Como de costumbre, ignoró por completo a los admiradores que la rodeaban y se giró para encarar a sus amigos con una sonrisa radiante. Jin se reía casi histéricamente de algo que vio, mientras Kurumu y Tsuna permanecían allí con los hombros encorvados, derrotados. Tsukune fue quien se giró hacia ella, dedicándole una sonrisa tímida. Estoy en el puesto 128, que era el resultado más promedio posible, ya que había 256 estudiantes en su curso. Eres increíble, tengo que seguir tu ejemplo, la elogió. Se veía la cola de un perro meneándose detrás de él mientras intentaba con entusiasmo complacer a su chica favorita. 222. Pero me esforcé tanto. Gritó Kurumu, abrazando a Tsukune, aferrándose a él con tristeza. La humana no pudo hacer más que rodearla con un brazo por la cintura para intentar que se quedara quieta. En cuanto notó sus posiciones, la expresión de la súcubo se tornó astuta mientras lo miraba con timidez. No me importaría que me dieras unas clases particulares para ayudarme a ponerme al día. El rostro de Tsukune se sonrojaba cada vez más, mientras muchos chicos observaban con envidia. Moka solo sonrió amablemente a sus amigas, antes de mirar con curiosidad a su amiga más enigmática. Tsuna tenía los hombros hundidos en la derrota, pero sus ojos reflejaban una cansada aceptación, sin parecer sorprendido en absoluto por su puntuación. Ni siquiera necesitó verle la cara, ya sabía lo que quería preguntar. 199, dijo en voz baja, encogiéndose de hombros con indiferencia. De fondo, Jin volvió a reír, varias personas lo miraban con preocupación. Podría ser peor, supongo. No te preocupes. Puedo ayudarte a estudiar si quieres, le dijo alegremente, ganándose una sonrisa imperceptible del chico castaño. Esta es la parte en la que te digo que no te molestes, ¿verdad?, preguntó, sus ojos una vez más contenían esa chispa de calidez que tan pocas veces se podía ver. Entonces, ¿por qué no lo haces?, preguntó ella, siguiéndole el juego. Supongo que no me siento así, dijo sin poder evitar la leve sonrisa que apareció en su rostro. Entonces, a cambio, déjame chuparte la sangre, declaró Moka con las mejillas ligeramente sonrojadas mientras miraba su cuello expuesto, ya que Tsuna tenía la mala costumbre de olvidarse de ponerse la corbata la mayor parte del tiempo, y esta era una de esas veces. Jin seguía riendo como un loco, mientras Tsukune continuaba con el inútil esfuerzo de sacar a Kurumu de encima de él. Ninguno de ellos notó una pequeña figura observando al grupo de 5 a cierta distancia. Era una joven de unos 11 años, estudiante de primer año como ellas. Tenía el pelo corto y negro y ojos morados. Sobre su uniforme, llevaba un sombrero de bruja negro, una larga capa negra que le llegaba hasta las rodillas y un lazo rosa. Se llamaba Yukari Sendo, una joven genio que fue aceptada en la escuela a pesar de su edad. Estaba de pie, sola, con un aire vacilante e inseguro. Felicidades, Yukari-san, por el primer puesto en los exámenes parciales, dijo una voz empalagosa tras ella. Al darse la vuelta, se encontró con un joven alto de cabello castaño. La miraba con una irritación apenas disimulada. Como era de esperar de una chica genio. Aunque solo tienes 11 años, parece que no te saltaste el instituto para nada. Su voz perdió toda su amabilidad al mirarla con disgusto. Pero escucha, por favor, no te hagas la altanera. Porque para mí no eres más que una niña inmadura que solo apesta a leche materna. 2 hombres más se le unieron, ambos con aspecto de matones típicos, mientras empujaban y ahuyentaban a los curiosos. Yukari los observaba con recelo, abrazándose a sí misma en señal de protección. Representante de la clase, preguntó suavemente, sus ojos moviéndose rápidamente alrededor, tratando de encontrar una salida. Ella no tuvo oportunidad de hacerlo porque le arrebataron el sombrero de la cabeza mientras la empujaban al suelo. ¿Cuál es la idea de este atuendo? Va completamente contra las reglas, dijo el delegado de la clase con los dientes apretados mientras arrugaba el sombrero de bruja con rabia. Desprecio a quienes sobresalen. Por favor, deja de hacer eso, gritó la joven mientras se levantaba e intentaba recuperar su sombrero, pero fue empujada hacia abajo nuevamente. Otros estudiantes que estaban cerca observaban y susurraban entre ellos. Oh, mira, es esa chica genio.
su representante de clase la está acosando otra vez. Pobre muchacha. Supongo que eso es lo que le pasó por vestirse diferente. Algunos observaban con recelo, otros con compasión, otros incluso con alegría, pero ninguno se atrevía a acercarse. Siempre era así. Yukari sintió que las lágrimas le picaban en los ojos al sentirse sola de nuevo, incluso rodeada de gente. Su abusador tiró su sombrero al suelo frente a ella, ella lo recogió rápidamente y le quitó el polvo. Él solo la miró fijamente. Como representante de la clase, tu sola existencia me da un dolor de cabeza, dijo con una sonrisa cruel mientras se inclinaba hasta quedar a la altura de sus ojos. Después de todo, tu verdadera forma es la de una bruja. ¡Qué asco! Me dan ganas de vomitar solo de pensar en estar en el mismo curso que una mestiza como tú. La ira brilló en sus ojos, y mientras el representante de la clase se levantaba, de repente apareció una piedra que lo golpeó en la cabeza y casi lo hizo caer. Nadie dijo nada por un momento hasta que Yukari no pudo contenerse y empezó a reír, aferrándose a su sombrero. Ja ja ja. Te lo merecías. A su abusador no le hizo tanta gracia como a ella y se abalanzó sobre ella furioso, con la mano cada vez más grande, cubierta de escamas verdes. Pero antes de que pudiera alcanzarla, alguien se interpuso entre ellos y una oleada de instinto asesino lo detuvo en seco. ¡Alto!, gritó Moka, de pie entre ellas, con los brazos abiertos, protegiendo a una sorprendida Yukari. No sé qué pasa, pero no puedo permitir que esto continúe. Usar la violencia contra las chicas está mal. Por favor, déjenla en paz, defendió a la joven con voz firme y mirada firme. Otros estudiantes comenzaron a susurrar a su alrededor, elogiando a Moka por detener el acoso. Casi todos los demás pares de ojos estaban puestos en ellos, lo que puso un poco nerviosos a los tres acosadores. Pero lo que realmente los alarmó fueron las dos personas que estaban cerca. Mientras Tsukune y Kurumu observaban, cautelosos y sorprendidos, Jin y Tsuna estaban mucho más cerca, observando a los abusadores con cautela. A pesar de su actitud bobalicona, Jin tenía fama de ser uno de los monstruos más fuertes de la academia. Tsuna, en cambio, no parecía nada fuerte a primera vista, tampoco tenía fama, pero con solo mirarlos, todos sus instintos se alarmaron. Había algo en sus ojos que les decía que enfadarlos sería algo de lo que se arrepentirían. Será mejor que tengas cuidado, Yukari, gritó el matón principal, aparentemente reconociendo la batalla perdida por lo que era. Vamos, chicos. Con eso, se alejó con sus secuaces, los chicos relajaron sus posturas, una vez más luciendo completamente inofensivos. Moka los observó mientras se retiraban, con una mirada penetrante. Solo cuando finalmente desaparecieron entre la multitud, se giró hacia una sorprendida Yukari con una sonrisa radiante. ¿Estás bien?, preguntó amablemente. La joven la miró con expresión vacía antes de asentir con inseguridad. Sí, gracias. Soy Yukari Sendo. Tú eres Akashi Yamoka, ¿verdad? Preguntó tímidamente a la chica mayor, cuya sonrisa nunca perdió intensidad. Sus mejillas comenzaron a sonrojarse mientras seguía mirando a su salvadora. Mucho gusto, Yukari-chan, dijo la vampira, antes de que el timbre resonara por todo el patio delantero. Los estudiantes comenzaron a entrar al edificio, rumbo a sus clases. Al ver que sus amigos también estaban a punto de irse, le dedicó una última sonrisa amable a Yukari. Es hora de clase. Nos vemos luego, Yukari-chan, se despidió con la mano mientras corría hacia las demás. Yukari asintió en silencio, sumida en sus pensamientos, antes de notar algo en el suelo junto a ella. Agachándose, inspeccionó el pequeño anillo de plata. Tenía una linda carita de león y sintió como si la llamara. Lo recogió con vacilación, sujetándolo con cuidado. ¡Qué cálida!, exhaló con asombro mientras una cálida y suave calidez emanaba de su mano. Por primera vez desde que llegó a la academia, no se sentía tan sola. Tsuna, a diferencia de los demás, no se fue, sino que observó atentamente a la joven bruja mientras recogía el anillo de Natsu. No miraba a Yukari, sino a Natsu, como si ambos se comunicaran en silencio. Al final, con un silencioso movimiento de cabeza, se dio la vuelta y se dirigió a clase.